Sean todos bienvenidos a Palabra de Vida con Robinson Giraldo. Les deseo las más ricas bendiciones de parte del Altísimo. Hoy quiero hablarte del tiempo que Dios ha dispuesto para toda la humanidad, un tiempo especial en donde Israel hace parte importante del tiempo de Dios para con todos nosotros. Entonces vamos a ir a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios ha puesto un principio. Y la Biblia dice que ciertamente hay fin. Y también dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, nos está diciendo la palabra de que hay un fin y que se acerca. Entonces, ¿de qué fin está hablando la Biblia? Eso es lo que queremos enseñarte en este video. Espero que te quedes hasta el final para que te des cuenta de qué fin está hablando Dios. Dios ha dispuesto un tiempo especial para la humanidad. Entonces, yendo a la palabra del Señor, encontramos que Dios creó al ser humano en el sexto día. Entonces, la palabra del Señor también nos dice que un día es como 1000 años para Dios, y que 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y también dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, como la noche que pasó, dice la palabra del Señor. Entonces encontramos esa respuesta de parte de la Biblia, de lo que nos enseña la Biblia. Entonces deducimos, según esto, que 6 días para Dios son 6000 años. Entonces, ¿a dónde, en qué momento la Biblia nos puede confirmar esto de estos 6000 años? Encontramos también cuando Dios habla de que la maldad de los hombres aumentó en Génesis 6, y dice la palabra del Señor, dice Dios, que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y dice: mas serán sus días 120 años. O sea, Dios está dándole un límite a la humanidad, le está diciendo: serán sus días 120 años. ¿A qué equivalen esos 120 años? Dios había dispuesto para Israel después un año de jubileo, que eran cada 50 años. Entonces multiplicamos esos 120 por los 50 jubileos, serían 120 por 50 jubileos, equivalen a 6000 años. Ahora, podemos ver en la Biblia de que desde que Dios creó a Adán hasta Abraham fueron 2000 años, y de Abraham a Jesucristo, que vino con su obra redentora en la cruz del Calvario, fueron otros 2000 años para 4000 años. Y que de Jesucristo hacia acá, hasta el tiempo actual que llevamos, van 2021 años, equivaldría a 6021 años aproximadamente. Entonces, investigando sobre cuál es el tiempo actual realmente, hemos visto el calendario hebreo. El calendario hebreo nos dice que va en el año 5780 años, pero también hay mucha diferencia. Hay 220 años que faltarían para 6000 años. Entonces, ¿por qué falta tanto tiempo? Encontramos también el mismo calendario hebreo, pero un grupo que se separó del judaísmo rabínico, que se llaman los caraitas. Los caraitas tienen estipulado de que van 5990 años el calendario hebreo. Entonces hay una diferencia del calendario hebreo entre los judíos rabínicos y los caraitas de 210 años. ¿De dónde salen? ¿Por qué hay esa diferencia de 210 años? Ellos no se pusieron de acuerdo en algo. Resulta que la Biblia nos dice de que Dios dispuso 430 años de cautiverio del pueblo judío en Egipto. Entonces, lo que es los rabínicos en el calendario hebreo, el judaísmo, ellos tienen en cuenta desde que el pueblo quedó en cautiverio y que fue esclavizado, después de que José murió y que se levantó un nuevo faraón en Egipto, y no conoció a José y no conoció esa generación, y esclavizó el pueblo judío. Entonces ellos tienen en cuenta solamente ese tiempo de esclavitud de 220 años. No tienen en cuenta los 210 años que sí tienen en cuenta los caraitas, que fue cuando el pueblo judío vivió bien en Egipto por medio del gobierno de José en Egipto. Entonces no tienen en cuenta los 210 años, mientras que los caraitas sí los tienen en cuenta. Entonces, basado en eso, vamos en 5990 años, y ese calendario se asemeja más a lo que vamos en la actualidad, a lo que suman todas las generaciones en la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para darnos cuenta realmente entonces en el calendario hebreo? Dios nos deja señales por medio de su palabra maravillosa. Y Israel hace parte importante del tiempo de Dios para la humanidad. Entonces vamos a Mateo 24, donde la palabra del Señor nos dice:
Dice la palabra, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De cuál generación está hablando allí? Está diciendo que hay una generación, de que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que vio florecer la higuera. ¿De cuál higuera está hablando la Biblia aquí en Mateo 24? Está hablando de Israel. Y esa Israel, la higuera, floreció. Las ramas empezaron a brotar, las hojas. En el año 1948, cuando Israel volvió a ser una nación nuevamente. Y eso es una promesa de parte de Dios para Israel, porque Israel ha sufrido muchos exilios y nuevamente Israel vuelve a ser nación. Entonces, me gusta esta fecha es importantísima. Mire que desde Adán hasta Abraham, estudiando las fechas, porque Israel nació con Abraham cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Entonces Israel nació en el año 1948 desde Adán, porque desde Adán a Abraham hay 2000 años. Y resulta que esa fecha vuelve y se repite en nuestra era, donde en el año 1948, después de Jesucristo, de esta era actual, vuelve a ser nación Israel. Eso es algo maravilloso, algo bonito. Dios no falla en los números, Dios tiene números maravillosos. Entonces vamos a buscar por medio de la Biblia cuántos años sería una generación, porque Dios está diciendo, la palabra del Señor lo dice, que no pasará la generación que vio reverdecer la higuera. Entonces, ¿cuántos años puede ser una generación? Dios nos da datos interesantes. Mira, aquí hay uno, en el Salmo 90, donde dice la palabra del Señor que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80 años. Eso, una generación, nos dice la Biblia. Ahora, muchos podrían decir que una generación puede ser 40 años, porque el pueblo judío estuvo en el desierto durante 40 años. Entonces, puede ser 40 años una generación. Ahora, también encontramos en la Biblia, en Génesis, lo que puede ser una generación. Cuando Dios le habla a Abraham de que el pueblo de los judíos, Israel, iba a ser cautivo en Egipto durante 400 años. Allí en Génesis 15 hacen falta 30 años, pero eso tiene una explicación de esos 30 años. Pero entonces Dios le dice a Abraham, a la cuarta generación volverán acá. Entonces podemos deducir, haciendo una cuenta simple, de que 100 años equivaldrían a una generación. 100 años. Entonces nos damos cuenta de que si son 100 años una generación, entonces Israel nació en el año 1948 más 100 años, que podría ser una generación según Génesis 15, tendríamos un límite de 2048, que se podrían cumplir ese calendario hebreo que está hablando la Biblia, que tiene el calendario hebreo de los caraitas. Entonces, la fecha que más, según concuerda con toda la Biblia, con la palabra de Dios, con lo que nos da, hablando de Israel, es la de los 5.990 años. Faltarían 10 años aproximadamente. Ahora, ¿por qué? Mira que en el año 2000, estamos en el año 2021. Israel nació nuevamente en el año 1948 como nación, o sea que lleva 73 años. Mira, aquí faltarían 7 años para los 80 años, que sería una generación según lo que dice la Biblia en los Salmos 90. Ahí están. Entonces, realmente, sean 70, 80 años una generación o sean 100 años una generación, es un tiempo demasiadamente corto. Está por cumplirse, y según el calendario hebreo faltan solamente 10 años, es para el año 6000. Y tenemos que tener en cuenta algo, que Dios ha dispuesto algo maravilloso, y es el milenio. Y el milenio es el gobierno de Jesucristo, que va a gobernar a todas las naciones desde Jerusalén con su pueblo. Y eso va a suceder cuando se cumple el año 6000 al 7000. Ahí es donde, en ese milenio, es donde se va a cumplir ese gobierno de Jesucristo. Entonces, antes de acabarse el año 6000, se tiene que cumplir la última semana 70 de la profecía de Daniel, que son 7 años. Y antes de esos 7 años, tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia, antes de los 7 años. Después, en los últimos 7 años de esos 6000 años, es donde viene el gobierno del anticristo y donde viene el juicio de Dios sobre las naciones, sobre toda la tierra. Entonces, el tiempo que nos queda es corto realmente. Quiero decirte por medio de esta palabra maravillosa,
Si el tiempo es corto, según los tiempos, los números que nos da la Biblia, es necesario confrontar nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Necesitas confrontar tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo quiere que Dios viva? Nos preguntamos, nos hacemos preguntas. ¿Cambiará tu vida? ¿Cambiará nuestra vida? ¿O nos dará igual darnos cuenta de que el tiempo es demasiadamente corto? Entonces, estamos viviendo tiempos cruciales. La humanidad a nivel mundial se están viviendo tiempos en donde Dios nos está enviando señales de alerta para que despertemos. Todo lo que está sucediendo a nivel mundial, esta pandemia, los cambios climáticos, todo lo que está pasando, no es primera vez. Y siempre ha habido pandemias, pero ninguna pandemia como esta. Entonces, Dios, eso es una señal de alerta que Dios envía para que despertemos, para que te entregues a Jesucristo, porque Dios quiere que tú estés en la eternidad con Dios, porque el fin que se acerca no es el fin de la humanidad. El fin que se acerca, que dice la Biblia, es el fin del tiempo que Dios dispuso para la humanidad, pero no es el fin de la humanidad. Entonces, se está acercando ese fin del tiempo. Dios quiere la eternidad para tu vida, para ti. Dios quiere la eternidad. Ahorita estamos encapsulados en un tiempo de parte de Dios, pero Dios quiere que tú estés en la eternidad con Dios, y solamente lo podemos lograr por medio de Jesucristo, cuando nos arrepentimos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Así que tú tienes que tomar una decisión importante en tu vida, donde esa decisión va a determinar tu eternidad con Dios, en salvación, en vida eterna, o va a determinar una eternidad sin Dios, en perdición. Entonces despierta. La palabra del Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga lo que Dios está hablando por medio de su palabra.